En una de las parshas de esta semana, Parshas Matois, encontramos una ley que hasta este momento no fue dicha, y como fue expresada esta ley nos enseña una diferencia fundamental entre cómo Moshe Rabbeinu y Elazar HaKohen observaban a los Yehudim. Primero, algunas definiciones. Existen los conceptos de Tuma y Tahara. Tuma significa impureza, Tahara quiere decir pureza. Encontramos, por ejemplo, Parshas Jukas, en donde se explican todas las leyes de la vaca roja, que sirve, es un proceso que sirve para purificar una persona que quedó impura, de impureza ritual de muertos. Estando en un cuarto con un muerto, habiendo tocado a un muerto, etc., esto genera una cierta impureza en la persona, y hay un proceso de purificación de esta impureza. Bien, pero por otro lado encontramos un concepto que se llama Isur. Isur significa una prohibición. Por ejemplo, una comida prohibida. Cuando se cocina una comida prohibida, en una olla, por ejemplo, nuestros sabios explican que el gusto de esta comida prohibida, parte de su esencia, queda absorbida dentro de las paredes de la olla. Por lo tanto, cuando uno cocina una comida permitida en esa misma olla, el gusto absorbido en las paredes de la olla se extrae, digamos, sale de las paredes de la olla con el calor de la cocina, etc., y se absorbe en la comida permitida que uno está comiendo. Y automáticamente queda prohibida la comida permitida que uno estaba cocinando en esa olla. Esto se llama Isra Balúa. Balúa significa tragado. Hay un isra que está absorbido en las paredes de determinado recipiente con el cual uno está cocinando. Son dos conceptos totalmente diferentes. Tuma por un lado, impureza, y por el otro lado tenemos el concepto de Isur. En la parsha de esta semana, cuando Moshe Rabbeinu está expresando estas ideas, se equivoca. Nuestros sabios dicen que porque se enojó, se equivoca, como está explicado ampliamente en el relato de la parsha. Y viene Elazar HaKohen y explica estas leyes en forma clara y concreta, de manera tal que todo el mundo lo entienda. A partir de estas dos explicaciones que vemos de Moshe y Elazar, pues podemos entender cómo observan el avance espiritual de cada persona. ¿Cuál es la historia? Básicamente, el pueblo judío hace guerra contra Midian. Por toda la historia de la parsha pasada, ellos entregaron sus hijas para confundir y hacer a los judíos hacer idolatría, casarse con mujeres que no se podían casar, etc. El punto es que Dios manda a Moshe Rabbeinu a juntar una serie de soldados y hacer guerra contra Midian. El pueblo judío hace guerra contra Midian, vuelven extremadamente victoriosos, ni siquiera un Yehudí falleció después de esta guerra. Y traen con ellos cautivos, y traen con ellos el botín de la guerra con Midian. Moshe Rabbeinu, cuando ve que la gente está volviendo, se enoja. Así cuenta la Toira. Moshe se enoja y sale a decirles qué es lo que hicieron cuando matan gente, y todo el sistema, todo lo que hicieron ahí, etcétera, generó tuma, generó impureza, y por lo tanto tienen que pasar por meijatas, por estas aguas mezcladas con las cenizas de la vaca roja, etcétera, todas las cosas que trajeron, de manera tal de purificarlas de impureza de muertos. Esto es lo que dice Moshe Rabbeinu. En el medio, cuando Moshe termina de hablar, digamos, aparece Elazar HaKohen, y Elazar dice: momento, sin embargo, hay algo más para decirles. Lo que es oro, etcétera, da toda una serie de leyes que explican otro concepto, el concepto de Isur Balúa, el concepto de una prohibición que está absorbida en los recipientes. Por cuanto la gente de Midian no eran Yehudim, no eran judíos, y comían lo que ellos tenían ganas de comer y estaba permitido. Pero las ollas, por ejemplo, que trajeron, tenían en su interior prohibición. Para los judíos, comida prohibida absorbida en sus paredes. Por lo tanto, Elazar les enseña las leyes de cómo se quita esta cosa absorbida en las paredes de cada uno de los recipientes, etc. Estas son las leyes que da Elazar. Entonces vemos que Moshe Rabbeinu da una serie de leyes, en la práctica ya las había dado en Parshas Jukas. Moshe Rabbeinu da esta serie de leyes de cómo purificar de impureza de muertos los recipientes. Y Elazar dice: no alcanza con eso, hay algo más. Y esto no es algo que yo inventé, dice Elazar, sino que es algo que me dijo mi maestro Moshe Rabbeinu. Pero ahora, por cuanto se enojó, no lo dijo. No es que se olvidó solamente de decirlo, sino que el enojo le hizo entender, de manera tal que incluso la parte prohibida que quedó absorbida dentro de los recipientes se puede purificar con meijatas, con el agua que purifica a través de la impureza, etc. En otras palabras, Moshe Rabbeinu mezcló los dos conceptos, Tuma e Isur. Este fue el error que él cometió por haberse enojado. Él pensó que también se podía purificar aquello que estaba prohibido, absorbido en las paredes de los recipientes, con el proceso de la vaca roja, explicado ampliamente en Parshas Jukas. Él mezcló los dos conceptos.
Vino el Azar Cohen y dijo, no señor, son dos conceptos separados. Por un lado está purificación de impureza de muertos, y por el otro lado está cómo quitar la cosa prohibida absorbida en las paredes de los recipientes. Esta es la historia de la parsha de esta semana. Ahora bien, a partir de esto vamos a entender la diferencia entre cómo Moshe Rabbeinu observaba los Yehudim y cómo el Azar Cohen observaba los Yehudim. ¿Cuál es la diferencia entre Tuma e Isur? ¿Cuál es la diferencia entre impureza y prohibición desde una perspectiva un poco más profunda, hasídica? La idea es así. Isur, algo prohibido, por ejemplo, una persona come, Dios libre y guarde, algo que no corresponde, no puede comer, no es apropiado para el consumo de un Yehudí, no es kosher. Cuando esta persona come esto, se absorbe, queda esa comida absorbida en el cuerpo de la persona y se vuelve parte integral de la persona, carne y hueso de la propia persona. Incluso Ramban Nachmanides explica, y otros comentaristas también, que cuando la persona come algo que está prohibido, esa cosa genera malas cualidades en el interior de esta persona. Queda absorbido bepnimius, se dice. Lo más interior de esta persona se transforma en la persona misma. Esto es algo que uno puede comprender y entender. Uno introdujo a su cuerpo algo que está prohibido. Esto genera, por así decir, una sensación de prohibición en el interior de la persona, físicamente hablando y espiritualmente hablando. Por lo tanto, al ser que es algo comprensible, incluso hoy en día, que no tenemos Beis Hamikdash, no tenemos templo, etc., y la mayoría de las leyes de impureza no se aplican, sin embargo las leyes de prohibido y permitido, Isur, aquellas cosas que están prohibidas, sí se aplican en la práctica. Porque es algo que nosotros hoy en día podemos captar y podemos entender. Por el otro lado, Tuma, algo que es impureza, es algo que trasciende totalmente lo racional. Como aprendimos en Payas Jukas a Toira, esto es una regla irracional de la Torá. Tuma y Tara no tienen sentido. Por lo tanto, no es algo que entra en el interior de la persona, sino que es algo que rodea y trasciende a la persona, es algo que trasciende el intelecto. Y por lo tanto, hoy en día, al ser algo que no podemos entender y tocar, y al ser que el mundo vive en un estado en el cual no tenemos el Beis Hamikdash, no tenemos templo, en general la santidad en el mundo está totalmente reducida. Entonces, Tuma y Tahara es algo que hoy en día no se aplica prácticamente, excepto ciertos casos para ciertas personas, etc. No viene el caso ahora. El punto es que el concepto de Isur es algo tangible. El concepto de Tuma y Tahara es algo que es intangible. Y esto es lo que genera que en un mundo como el que nosotros vivimos, en donde la santidad, la presencia de Dios está oculta, estamos en Golus, en exilio, Isur se aplica, Tuma no se aplica, prácticamente. Y esto nos lleva a entender cómo Moshe Rabbeinu observaba a los Yehudim. Para Moshe Rabbeinu alcanzaba con unas gotitas nomás. Es decir, salpicar con el agua de la vaca roja, etcétera, a la persona para que quede totalmente purificada. Es como decir, muchísima luz desplaza la oscuridad. Pero esa luz no entra en el interior del objeto, sino que no, simplemente con la luz, viendo, por así decir, de arriba hacia abajo. Estando en un nivel de kedusha, de santidad extremadamente elevado, para Moshe Rabbeinu era necesario, lo suficiente para purificar el exterior de la persona, la tumba, la impureza, e incluso el interior de la persona. Isur, aquello que tenía prohibido en su interior, alcanzaba con la luz de la toira, con simplemente unas 3-4 gotitas de agua, etcétera. Esto es lo que quiere decir espiritualmente hablando. Simplemente con haber estudiado un poco de toira, haber escuchado alguna vez una clase de toira, alcanza. Con esto ya se purifica la persona en forma completa, en su interior y en su exterior. Pero el Azra Cohen, estando en un nivel inferior, mirando los Yehudim, por así decir, de abajo para arriba, el Azra Cohen entendía las cosas de otra manera. Para purificar el interior de la persona se necesita un trabajo interior. No alcanza simplemente con haber estado en una clase, haber escuchado 2-3 palabras y decir, oh, me inspiró, soy otra persona. No dice el Azra Cohen. Hay que introducir en el interior, así como a través de introducir aquellas cosas prohibidas, eso se transforma en parte de la persona. De la misma manera hay que introducir algo santo, puro, etcétera, para poder quitar del interior esa cosa. Y esto se refiere a un trabajo específico de estudio de Toira, con el intelecto, entendiendo, como dicen nuestros sabios, y gato matzás, hay que esforzarse en el estudio de Toira y eso realmente genera resultados. Y a través de un trabajo específico en la tefila, en el rezo, que es un momento de guerra, como explican nuestros sabios en el Zohar, el momento del rezo, el momento de guerra, se requiere un trabajo pnimi, interior. Y esto de lo que se trata específicamente Hasidus Chabad. Se requiere de cada uno de nosotros que trabajemos en nuestro interior, que estudiemos, que mastiquemos las cosas, que las traguemos y que se incorporen y se transformen en parte de nuestra propia esencia cada una de las palabras de la Toira, de manera tal
de poder expulsar aquellas cosas que son inapropiadas, que fuimos absorbiendo de la sociedad, los valores de la sociedad, etcétera, en nuestro interior. Esta es la forma realmente de purificar de Isur, de aquellas cosas que absorbimos y son inapropiadas. Y a través de que podamos realmente absorber la Torah y que se transforme parte nuestra, como dice David Amelech, y tu Torah está en mis interiores, en mis intestinos, es parte de mi vida. A través de esto realmente es que vamos a poder percibir la presencia de Hashem y vamos a poder llegar al Tajlis, al objetivo final de toda la creación, la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.